12 y este día tenemos una transmisión especial de la entrevista en línea que hoy realizamos de forma integrada entre la prensa gráfica y el programa Pencho y Aida, un esfuerzo que estaremos desarrollando una vez al mes. Decíamos desde el principio, el segundo jueves de cada mes. Pencho, gracias Aida por tenernos acá, por albergarnos. No, qué gusto que estés aquí también transmitiendo este formato que tú tenés en toda la plataforma multimedia de la prensa gráfica. Así que bienvenido y también pues a nuestro invitado hoy. A ver, ya presentamos a nuestro invitado. Antes de presentarlo justamente, saludos a quienes nos ven a través de la prensagráfica.com, los compatriotas que están con nosotros a través de la prensagráfica.com en nuestro país y el mundo, también a quienes nos escuchan por GD Radio del grupo Nutriz Radio que estamos transmitiendo de manera simultánea este día. Algunos de los temas con nuestro invitado de hoy: clausura del Fomilenio 1, avances en formulación de proyectos para la segunda generación de fondos destinados a la zona costera del país y otras iniciativas de carácter social que han requerido de la ayuda de organismos internacionales o financieros, como es el caso de programas de reinserción, del cual se hizo un llamado urgente hace algunos meses atrás. Queremos agradecer que nos acompaña en esta oportunidad, en este programa especial con Pencho y Aida, Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia. Secretario, bienvenido, un gusto. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos, Pencho, Aida. Gracias, secretario. Bueno, vamos a interactuar todos, así que la primera pregunta con la que inicio, entonces, digamos, de manera oficial o formal. Por favor, William. Y con el permiso de ustedes. No. Secretario técnico, para comenzar, quisiéramos saber un poco sobre el tema de clausura de Fomilenio 1. Debemos entender que no hay una fecha establecida todavía para el acto formal. ¿Cómo no? Ya hay. De hecho, según el convenio, que duración de 5 años, el 20 de septiembre a la medianoche termina Fomilenio 1. Es decir, y de ahí por allá, todo lo que quede pendiente, que en realidad es muy poco, ya será asumido por el gobierno. En ese sentido estamos muy a gusto, muy satisfechos, porque El Salvador en este momento es el país que ha ejecutado de lejos un Fomilenio de la manera más eficiente, y es por eso, en parte, porque hemos sido seleccionados para que tratemos de conseguir un segundo Fomilenio. En la fecha de cierre de Fomilenio 1, como ustedes saben, se realizó en la zona norte, fue comenzado por el gobierno anterior. Nosotros lo consideramos que es un proyecto de país. Nosotros llegamos a la mitad, cuando llegamos al gobierno, tomamos la decisión de darle continuidad a ese proyecto, tanto con el término de la personal, porque creíamos que si no hacíamos eso iba a haber problemas en la ejecución, y resultó bien. El hecho de que haya sido 2 gobiernos que ejecutan Fomilenio 1 ha sido también una muestra de madurez de este país y una lección a nivel internacional. Entonces, el cierre, si el 20 termina el proyecto, y los actos formales vamos a hacer en Estados Unidos, en Washington. Se va a hacer un acto de cierre el día 3 de octubre en las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo viajaré allá, yo soy el presidente de la Junta Directiva de Fomilenio, y acá el 9 y 10 de octubre viene una misión de altísimo nivel a hacer los actos de cierre de Fomilenio 1. Pero no nos hemos ganado todavía entonces el Fomilenio 2. Lo que aprobó la Junta Directiva de Fomilenio es que El Salvador puede optar a un segundo, y ese segundo, me imagino que vamos a hablar, que es importante que se conozca. Tenemos nosotros que presentarlo dentro de algunas semanas para que lo valore la Junta Directiva, y la idea nuestra es que comience el próximo año lo antes posible. Ahí es otro récord que vamos a batir. El Salvador no solo es el único que ha terminado a tiempo un compacto que se le llama un Fomilenio, sino que sería el primero en el mundo que después de terminar uno consigue otro y comienza casi inmediatamente. Sí, imagínense, o sea, es una ventaja. Entonces, habla bien de nosotros, porque en realidad han habido muchísimo en el mundo, mucha mala experiencia, y creo yo que El Salvador está poniendo en alto la capacidad que tiene de ejecución de proyectos de este tipo. Ahora, secretario técnico, ¿el acto de cierre es un acto estrictamente formal, o realmente se puede entender como ya un acto en el que ustedes como gobierno están haciendo una especie de finiquitando cuentas? No, de hecho es un acto de rendición de cuentas. Es decir, tanto en Washington como acá, tendremos que informarle a los gobiernos de Estados Unidos que son fondos que son regalados, son donaciones, y obviamente la población de acá, qué es lo que se ha hecho con ese dinero. Recuerde, el Fomilenio 1 fue un proyecto de $461 millones para ejecutarse en 5 años, donde el proyecto principal era la construcción de la carretera transversal del norte. Obviamente había un proyecto productivo, un proyecto sociales, etcétera. Pero es acto de rendición de cuentas.
y yo creo que el país ha sido beneficiado. Ya la zona norte, que históricamente estuvo excluida, marginada, hoy va a poder, ya está integrada al país, y además es una zona con mucho potencial productivo, y creemos que en los próximos años ahí vendrá un desarrollo que ayudará al país, sobre todo en términos forestales y en términos alimenticios. La zona norte es de las zonas que más potencial de producción de alimentos tiene, tanto necesitamos en este país, y ahora que tenemos una crisis mundial de alimentos. Después de ese acto formal que habrá, secretario, ¿habrá proyectos que todavía se les dará continuidad, es decir, o proyectos que todavía estarán en desarrollo, o podemos hablar de que ahí ya prácticamente se cierran todos los proyectos y se han concluido? No, la transición comenzó desde hace meses. Por ejemplo, el proyecto educativo, un componente del proyecto educativo eran becas para todos los jóvenes de la zona norte. En ese sentido, ese proyecto ejecutivo lo va a continuar una fundación privada. Proyectos productivos lo van a continuar organización del gobierno, institución del gobierno. Y la carretera, que van a faltar debido al invierno y a problemas en esas zonas muy complicados, deslizamientos y algunos atrasos, van a faltar pequeños tramos que los va a asumir el gobierno. ¿Pero hay fondos para eso todavía? Sí, porque ya había una contingencia. Parte del convenio era que ya no, el 20 de septiembre ya no se puede, ya recursos de MSC ya no existen. Pero nosotros habíamos tenido un plan de contingencia porque sabíamos que iban a faltar algunos proyectos, y ya tenemos los recursos y ya tenemos toda la instalación, la institucionalidad para hacerlo. Por lo tanto, no va a haber ningún problema de transición. Es que nosotros estábamos muy atentos a esto, porque si no se terminaba bien Fomilenio 1, ni siquiera podemos optar a un Fomilenio 2. Por lo tanto, para nosotros era fundamental, y desde el mismo inicio el presidente Funes me dio la instrucción de que este era un proyecto estratégico del país y que nosotros deberíamos de conseguir un Fomilenio 2, y esa meta ya la logramos. Ahora, el otro reto que tenemos es que ese segundo convenio comience lo antes posible el próximo año. Claro, hay cosas que no dependen de uno. Una vez que lo presenta a Estados Unidos hay que valorarlo, claro, tiene que aprobar el Congreso allá, pero de nuestra parte estamos haciendo bien la tarea. Pero bien, antes de que pasemos al Fomilenio 2, a la segunda generación de fondos, entonces estamos hablando, para reiterar, es un acto formal, pero también de ustedes de rendición de cuentas, claro. y decía que hay proyectos que todavía van a continuar, pero que es con recursos propios. Sí. Eso en ningún momento implica la posibilidad de que puedan haber reparos, ¿no? No, es que es parte de los convenios. En el convenio original, el gobierno se comprometió a darle continuidad a los programas. Es que imagínense, por ejemplo, termina la carretera Tamesal del Norte, ¿quién le da mantenimiento? Obviamente es el gobierno salvadoreño. Claro. Y por eso es que ahí, usted recuerda, hace poco hubo una reforma que los diputados, les agradecemos mucho, y diputadas aprobaron de Fovial. Porque ¿a través de qué se le va a dar mantenimiento a la carretera? A través de Fovial, y Fovial estaba en crisis. Por eso es que, como compromiso, entonces ya los convenios contemplaban la transición. A eso quiero referirme, y por lo tanto no tenemos problemas en ese sentido. Bueno, perfecto. Nos está indicando que vamos a hacer una primera pausa comercial. Regresamos para terminar de votar el tema de Fomilenio 1 y hablar entonces de la segunda generación de fondos, de lo que nos anticipaba. Vamos a una pequeña pausa. Volvemos. Gracias. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde.
el estudio Poncho de Aida. Así que, bueno, aquí en una conversación con el secretario técnico de la presidencia, Alex Segovia, William, estábamos hablando del Fomilenio y yo le decía al secretario si ya nos habíamos ganado por todo esto que ha pasado con el 1, el 2, ¿qué falta? ¿Cuál es el proceso? Pero bueno, William, por favor. Yo creo que tenía una inquietud, secretario, y es alrededor de cuánto pudo haber afectado la crisis que se generó, la tensión que hubo entre Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, si eso efectivamente estableció una especie de freno o algún reparo de parte del gobierno de Estados Unidos en términos de las variables de condicionamiento que se establecen para liberación de fondos, y si ha habido alguna objeción en esos términos. Bueno, qué bueno que pregunte eso, porque hubo mucha especulación acá al respecto. En realidad jamás estuvieron en peligro los fondos de Fomilenio de MSC para El Salvador. De hecho, el proyecto Fomilenio 1 continuó. Nosotros continuamos a nivel técnico trabajando en Fomilenio 2 y nunca, y esto hay que importante decirlo, hubo una amenaza del gobierno de Estados Unidos de que podía cortar los fondos por eso. Lo que expresaron fue preocupación, obviamente. Eran rumores. Eran rumores. Yo con el canciller estuve en Washington, nos reunimos con todas las autoridades y ellos dijeron, no, había preocupación, por supuesto, porque el tema en Estados Unidos además hay campaña electoral y queramos o no, El Salvador siempre en las campañas electorales de Estados Unidos es un tema que siempre surge, que es complicado para nosotros, pero jamás nunca hubo peligro de que los fondos fueran recortados. Inclusive con la embajadora Ponte también, que se dieron muchos habladurías en este caso. Absolutamente. De hecho, tal es así de que ahora estamos cerrando totalmente bien Fomilenio 1. El Fomilenio 2 todavía no hay fondos, estamos preparando el proyecto, por lo tanto nunca hubo ese problema. Pero bueno, ahora viene entonces la segunda generación de fondos y eso, ustedes tienen que presentar proyectos y presentar carpetas. Mire, un segundo compacto es más difícil para los países porque por los pocos recursos que tiene Estados Unidos hay que argumentar bien por qué a un país se le dan 2 veces una donación. Y en ese sentido nosotros tenemos un asocio con Estados Unidos, somos aliados estratégicos y eso más la eficiencia del programa 1 sirvió para que nos califiquen para que podamos optar. ¿Cuáles son los pasos? Estamos preparando una propuesta de un segundo compacto. Hemos decidido y hemos tenido un gran apoyo nacional de que un segundo Fomilenio vaya al desarrollo de la zona costera marina. Por zona costera marina entendemos desde las faldas de los volcanes hasta la playa, incluido el mar, porque no dicen unos que solo es la playa, no, es desde las faldas de los volcanes. Estamos incluyendo 75 municipios. ¿Y por qué la zona costera? Una razón bien sencilla. Porque la zona costera tiene nuestras principales riquezas, es la joya de la corona. Ahí están nuestros principales activos, puertos, aeropuertos, tenemos el 51% de las tierras mejores de este país, tenemos una posibilidad de desarrollo de turismo, de desarrollos energéticos, de agroindustria y por lo tanto este Fomilenio 2 va a ser distinto, hay que decirlo, a Fomilenio 1. Aquí, como este está vinculado al asocio por el crecimiento, donde el objetivo es crecer, el Fomilenio 2, el objetivo estratégico, además de avanzar en lo social, es promover la inversión privada y por lo tanto la zona costera es la ideal para eso. Pero no se van a desligar del Fomilenio 1 del todo, ¿no? Son proyectos distintos, son proyectos independientes. En ese sentido, la apuesta al Fomilenio 2 es la inversión privada, aumentar la inversión privada nacional e internacional, por supuesto, y beneficiar a toda en la zona costera vive más o menos el 25% de la población de El Salvador, la mayoría es en pobreza, que es paradójico, son una de las paradojas de este país. La zona más rica del país es la zona, hoy que hemos hecho los estudios sociales, de la zona más pobre. Imagínense, le doy un dato, en la zona costera el nivel de alfabetismo es mayor que el resto del promedio nacional. El nivel de educación es menor que el resto del promedio nacional y uno dice, ¿cómo es posible que en el lugar donde hay muchísimas riquezas haya más pobreza junta? Esos son los contrastes del desarrollo histórico de este país. Por eso, entonces, la combinación de potencialidades productivas, más la combinación con mucha pobreza y exclusión, lo que dijo, bueno, esta es la zona donde debemos desarrollar el segundo Fomilenio. Secretario, Estados Unidos tiene los fondos. Ustedes lo que tienen que hacer es competir con programas específicos, pero ¿influye Estados Unidos en esa parte de...? Absolutamente. ¿De qué manera? Es decir, pero la propuesta ustedes la elaboran. La propuesta, en este caso, para acelerar, nosotros la elaboramos, es El Salvador que presenta la propuesta a MSC. MSC la valora y la Junta Directiva la aprueba. La Junta Directiva de Estados Unidos no solo es del gobierno de Estados Unidos, sino que hay gente independiente en Estados Unidos. Además va al Congreso a aprobación y el Congreso aprueba para cada año
fondos para MSC. Entonces es un proceso complicado desde el punto de vista presupuestario de Estados Unidos, pero nosotros nuestra tarea ¿cuál es? Presentar una propuesta sólida que lleve un consenso nacional alrededor de un segundo compacto. Y estamos contentos. Ya El Salvador, imagínense, había batido otro récord. Habíamos hecho la consulta ciudadana más grande con Fomilenio 1, se habían consultado 2,000 personas. Hoy en Fomilenio 2 hemos consultado más de 2.500 personas en Estados Unidos acá, y hemos hecho una cosa que nunca se ha hecho en MSC, hacer una consulta con inversionistas sobre cuáles son sus expectativas, sus preocupaciones, sus iniciativas de inversión en la zona costera. Por lo tanto, este proyecto segundo queremos que tenga un impacto nacional, porque al igual que el primero, va a ser desarrollado por 2 gobiernos. Este gobierno que termina en 2014 y el próximo, de hecho, el próximo gobierno será el más beneficiado del país, porque es ahí donde se desarrolla todo el proyecto. Pero por eso creo yo que tenemos que dejar a un lado lo que llamamos las mezquindades partidarias y la visión electoral, y hacerle una apuesta de país a esto. Y por eso van a hacer más publicidad para que vean que hacer una apuesta de país. Yo creo que hay un tema, este es un caso típico de proyecto de país. Es tan importante, yo estoy convencido de que este proyecto, más otras iniciativas que tenemos para la zona costera, sin duda alguna, en las próximas décadas, la zona costera de El Salvador será uno de los pilares del desarrollo de este país. Ahora, en términos de los calendarios establecidos, ¿cuándo tienen que hacer ustedes la propuesta? ¿Entregar ya esas propuestas formales? Estamos trabajando... ¿No están desfasados? Día y noche, no. De hecho, nosotros en octubre tenemos que presentarle a Estados Unidos la propuesta formal. ¿Y el licenciado Quiroz siempre va a estar al frente? No, porque esta en realidad no tiene nada que ver el 1 con el 2. Ajá. Lo que sí hemos dicho es que obviamente por racionalidad económica, el personal administrativo, el que ya conoce los procedimientos, ese lo vamos a mantener. Ajá. Pero el puesto de director ejecutivo es un puesto donde más bien que tiene que ver más con criterios políticos, técnicos. Pero ustedes se sintieron cómodos, digamos, trabajando con José Ángel Quiroz. Absolutamente. Por eso dije, una decisión que tomamos fue mantener la dirección y mantener la junta directiva, y tuvo buenos resultados. ¿Ya tienen lista o candidatos? En ese mismo sentido, todavía estamos más bien en la fase de formulación del proyecto y todavía no pensando en ese tema. Pero en esa misma dirección uno pensaría que José Ángel Quiroz ha hecho buen trabajo, ¿o no? Desde su punto de vista. Hizo un buen trabajo. El problema es que, por supuesto, hizo un buen trabajo, ¿no? Indudablemente. Fue desde cuando él llegó, Fomilenio tenía problemas. Bueno, aquí les cuento una anécdota que se conoce poco. Cuando nosotros llegamos, Fomilenio 1 estaba a punto de ser suspendidos los fondos. ¿Por qué razón? Porque había un retraso descomunal en el proyecto de la carretera. Y, siguiendo instrucción del presidente, dijo, no podemos darnos el lujo de que este proyecto entre en crisis. Y a través de convenios con FIDL, con Héctor Silva, en la parte de infraestructura social, con Gerson Martínez, hicimos una estrategia junto con MSC para salvar Fomilenio 1. Es decir, no es que haya una persona la que sea aquí no hay, esto es un trabajo de equipo, y hay que decirlo, corregimos una cosa que en Fomilenio 1 para Fomilenio 2 no va a existir. Fomilenio 1, no sé por qué razón, fue pensado como un proyecto como paralelo al del gobierno, como que era una cosa aparte del gobierno, y eso significó que antes que llegáramos no había coordinación, lo cual estaba quitándole mucha potencialidad al proyecto. Cuando llegamos decimos, no, es que el Fomilenio 1 no es algo aparte del gobierno. Bueno, estarán así que el personal de Fomilenio decía, ustedes los del gobierno, y decía, ¿y ustedes qué son? O sea, si es un proyecto gubernamental, hayamos sacado lecciones, y al final terminó bien el proyecto, y ahora en Fomilenio 2, por supuesto, estamos mejor preparados para implementarlo y para llevar al desarrollo de la zona costera. Secretario, pero igual hay una cantidad de requisitos, de condiciones que se establecen para que se pueda adoptar. El tema que tiene que ver con Estado de Derecho, respeto de derechos humanos. Esos son los indicadores, ya una vez que se implementa. Exactamente, y con esos indicadores, ¿cómo van? Es decir, bien, teníamos que pasar por lo menos la mitad de los indicadores para poder optar a un segundo Fomilenio, pasamos 16 de 20. O sea, en realidad todo ha salido bien. Ahora, los requisitos para un segundo Fomilenio son mayores. Por ejemplo, hay 2 requisitos que son muchísimo más estrictos ahora. El tema medioambiental,
que para nosotros es fundamental porque en la costa tenemos nuestros principales activos medioambientales y Estados Unidos va a estar muy pendiente de ese tema. Y el otro es la inclusión de la dimensión de género. En todos los programas y en toda la propuesta tiene que ir las mujeres visiblemente como participantes de los participantes, lo cual me parece absolutamente para genial. Calendarios y fotografías y todo. Bueno, vamos. El turismo tiene gran... Nos quedamos con el chascarrillo. Nos quedamos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Los estudios de Poncho de Vida a través de Fuego 107.7. Bueno, hemos tenido ya interesante información, primicias creo yo. La fecha, hablamos con el secretario técnico fuera de cámara, la fecha no se había anunciado, ¿no? Secretario, la fecha de cuándo se hacía el tema de rendición de cuentas de Fomilenio 1, ¿no? Sí. Son datos nuevos. Pero bueno, hay otros temas interesantes. Bueno, yo quisiera preguntarle al secretario técnico hoy, Alex Segovia, que está con nosotros aquí en nuestro estudio, acerca de su labor, de su trabajo. Su cargo, implica también coordinar el gabinete económico y social, y eso implica reuniones con todos los ministros. ¿Cada cuánto? ¿Cómo es que se da esa logística? Mire, su cargo? El cargo del secretario técnico es un cargo que en América Latina de hecho no existe, es muy singular, porque es una especie de jefe de gabinete. Yo soy el coordinador del gabinete económico y social. Pero además, a diferencia de otros países, por ejemplo, soy el gobernador ante el Banco Mundial y ante el BID, y el vicegobernador ante el Fondo Monetario. Además, soy el presidente de la unidad encargada de la inversión pública, del seguimiento. Entonces, el secretario técnico tiene muchísimas funciones, y ahora con este gobierno, el primer acuerdo de modificación del reglamento interno fue para modificar las funciones en parte de la Secretaría Técnica y otras. Por ejemplo, nosotros, yo soy el encargado de todo el diálogo económico social con todos los sectores. Eso en ningún secretario técnico lo tenía antes, porque no existían esos diálogos. Ahora es tan fuerte esta atribución que hemos abierto dentro de Secretaría Técnica una unidad de diálogo social. Porque este gobierno ha abierto, yo en un momento llegué a manejar 10 mesas de diálogo con todos los sectores, dialogando sobre cómo construir políticas públicas en este país. Pero hacia adentro, por ejemplo, ¿cómo es la logística, la mecánica hacia adentro tenemos reuniones periódicas del gabinete, tenemos gabinete económico, tenemos gabinete social, y tenemos, por ejemplo, esta semana, hace 2 días tuvimos lo que hemos llamado una reunión del gabinete económico social ampliado, que es no solo el gabinete económico social, sino que invitamos a los presidentes de autónomas y de instituciones descentralizadas. ¿Y para qué sirve eso? Obviamente para ver los lineamientos, cómo va la gestión del gobierno, para socializar información, para analizar problemas coyunturales. Por ejemplo, cuando hay temas urgentes, tenemos reuniones extraordinarias. Por ejemplo, hemos hecho 2 reuniones para ver el tema de la sequía en Oriente. En esta, hace 2 días, la doctora presentó un informe sobre el tema del dengue. Es decir, también nos ocupamos de temas coyunturales, pero fundamentalmente de temas que tienen que ver con la gestión pública. Yo le pregunto también porque hay muchos exfuncionarios que se han quejado, de hecho han estado algunos aquí en el programa, se han quejado de que no se dio una dinámica de gabinete que permitiera discutir decisiones o enfrentar problemas. Pues, incluso de exministros. Sí, yo las he escuchado. Mira, ahí hay un tema, es decir, nosotros tenemos un procedimiento para hacer políticas públicas.
una política cualquiera, una iniciativa, primero la hace la institución encargada, digamos Ministerio de Economía o Ministerio de Cultura. Luego eso pasa al gabinete, ya sea el gabinete económico o el gabinete social. Ahí se discute, se regresa, etcétera. Una vez que ahí está, una vez que ya los gabinetes están de acuerdo con la medida, porque a veces tenemos discusiones muy fuertes, hay que decirlo, no es que siempre a veces tenemos diferencias y es natural, es un gobierno de coalición. Y a veces, una vez que todo pasa en esta fase, van a la decisión final del presidente de la República. Él es el que toma las decisiones fundamentales en todos los ámbitos. ¿Por qué, secretario, cada cuánto se reúne el gabinete con el presidente? Dependiendo de los temas. No hay reuniones periódicas. No, el que él dirige, como nosotros nos reunimos cada semana. Él dirige los consejos de ministros. Por ejemplo, la próxima semana tendremos un consejo de ministros. ¿Para qué? Para poder aprobar el presupuesto que tiene que ir a la Asamblea ya el 30 de septiembre. O sea, y todos los temas fundamentales que tienen que ver con el Consejo de Ministros es el presidente que dirige. Obviamente él llama, entonces. Él tiene que convocar. Ahora, él tiene una relación, y a mí me consta, diaria con los diferentes ministros para los diferentes temas. Se comunica directamente con ellos. ¿Por qué razón han dicho muchos ya exministros en estos días de que no había conversación, no había comunicación seguramente directa? Ellos sintieron que no había comunicación. Yo no quiero valorar. Digo, evidentemente, dependiendo del tema, se imaginarán un gobierno cuántos temas maneja. Pero no afecta el desarrollo del plan de gobierno. El hecho de que haya habido cambios en economía, bueno, ahora en agricultura, que han habido también un par de cambios, sí. Ahora, o sea, eso no le afecta el trabajo. Estos cambios, unos son renuncias, otras no son renuncias. Lo que estamos haciendo es, usted mencionó el librito azul, le está llamando de los cambios. Ahí nosotros hemos definido una agenda pendiente de cambios. Y lo que estamos haciendo es decir, ajustando, el presidente nos ha dado instrucciones claras. Todos los ministerios, todos los ministros y ministras tienen que dedicarse a desarrollar esa agenda pendiente de cambio. Ya no hay tiempo, tenemos que consolidarlo. Y entonces estamos sentándonos con cada ministro, decirle, usted ministro, usted esto es lo que tiene que hacer en los 21 meses. Esto es lo que tiene que hacer. Ya no hay tiempo para inventar, ya no hay tiempo para andar. Lo que pasa es que el plan quinquenal que hicimos es un plan flexible, que primer gobierno que tiene un plan quinquenal desde hace décadas, y lo hemos ido ajustando, es muy flexible, y ahora hemos hecho una valoración a los 3 años. En estos 2 años, ¿cuál es la ruta última que tenemos? Y no nos podemos equivocar, tenemos que centrarnos en las prioridades. En ese sentido, hemos hecho un reajuste de las prioridades, hemos revisado los recursos, hemos dicho, ok, a estas prioridades, a cada ministerio le hemos dicho, usted tiene que dedicarse a esto. Pues sí, pero en el caso de agricultura, por ejemplo, lo que estaba pensando, esas interrupciones no complican la posibilidad de llegar a eso. Por ejemplo, ahorita el ministro de Agricultura que llegó, que era presidente del ISTA, Pablo Ochoa, que hizo un trabajo extraordinario realmente en el ISTA, ha sido nombrado ministro de Agricultura. ¿Para qué? Para que le dé un cambio de rumbo estratégico al Ministerio de Agricultura. Pero otra vez, otro cambio. No, porque eso es parte de las correcciones que se van haciendo en un gobierno. ¿Por qué se fue el ministro Suárez? Bueno, la versión que está ahí es la carta de él, es por razones personales y de salud. Porque yo no quiero especular alrededor de eso. Porque se fue también, fue funcionario del gobierno del expresidente Saca, y ahora también se va. Eso es lo que le digo. Este gobierno es un gobierno de coaliciones, es un gobierno en mucho tiempo, quizás desde la Junta del 80, que duró unos meses, es el gobierno que representa más la unidad. Entonces, ahí hay representantes de distintos partidos políticos, hay gente independiente, hay gente de gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué refleja esto? Porque nosotros no se gobierna con dogmas ni con ideologías, se gobierna en función de proyectos, en función del país, de intereses nacionales, y la persona que el presidente valora que es mejor indicada se pone. Nosotros lo andamos viendo y lo ponemos porque es de uno o de otro lado. No. Claro, en el camino se van haciendo ajustes. Se van haciendo ajustes, y el presidente, por supuesto, es el responsable de poner a la gente de confianza, o la que valore que no está. O sea, en educación pasó lo mismo, en educación, porque de hecho la semana pasada estuvo aquí Jato Muy y decía, bueno, voy a hacer otras cosas. O sea, como que si la continuidad le pongo el caso de educación, es un buen caso que usted está poniendo. Hubo cambio, hicimos la valoración en educación, y en mi calidad de coordinador del Gabinete Económico Social, nos sentamos con Jato, por supuesto, que además es secretario, y bueno, mira, las prioridades de Jato en estos 20 meses, en tu gestión, tienen que ser estas. Por ejemplo, hay dinero para mejorar la infraestructura educativa. El mejoramiento de la infraestructura educativa tiene que ser una de tus prioridades.
tenemos un problema y hay recursos. Bueno, esa es una prioridad fundamental. Otro, aumentar la calidad de la educación en tales y tales. Entonces, con cada ministro no tenemos para nos sentamos. Bueno, pero es lo que ha ocurrido con salud. Por ejemplo, entiendo que en el caso de salud hay dificultades en términos de poder que se continúe la reforma en salud en términos del financiamiento, o sea, que se requiere de más fondos y no hay plata. Bueno, la reforma de salud es la reforma más ambiciosa que se ha hecho en este país en temas sociales. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el presidente nos instruyó, bueno, ¿cuál es el aporte en el tema social que va a hacer este gobierno? Y bueno, después de analizar, después de ver, dimos aquí hay dos legados. Uno, dejar instaurado el sistema de protección social universal, volver a una visión universal de la política social, que lo estamos implementando, y dos, la reforma sectorial en salud. ¿Eso no va a quedar a mitad, a medio camino? No, es una reforma que tiene 7, va a quedar incompleta sin duda, como siempre fue, una reforma que va más allá de los 5 años. Nosotros, en estos 21 meses que nos quedan, vamos a consolidar la reforma en lo que ya está, incluyendo la dotación de dejar equipados todos los hospitales de este país. Por eso no entendemos la posición en la asamblea de un partido político que a nosotros nos dice que está bien, pero públicamente dice que no va a apoyar, porque estamos jugando electoralmente. Ese dinero que está ahí en salud, ¿es para qué? Para dejar totalmente equipados los hospitales de este país. Ojalá que o sea que antes de que finalice este gobierno se van a ver todo eso. Es un proyecto, eso le digo, mire, cuando un partido o un político comienza a hacer su gestión solo pensando en el corto plazo, la cosa se complica. Es un préstamo que va a durar 4 años. Igual, si se aprueba, nosotros vamos a ejecutarlo el primer año y medio. El resto va a ser el próximo gobierno. Entonces, pero claro, en un afán de no darle ninguna concesión a este gobierno, como jugando politiquería, ya se oponen por razones que ni siquiera son técnicas. Sí, porque así se ha manejado siempre, desde un principio que decían que ya estaba, porque ahí está preguntando el gobierno. Ahí está preguntando en el Twitter si también tiene una aspiración de candidatura. Bueno, dejemos la pregunta planteada para el siguiente segmento. Nos vamos entonces a una pequeña pausa. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estamos de nuevo en este programa especial que estamos transmitiendo la entrevista en línea desde el estudio de Pencho y Aida, compartiendo también con nuestro invitado, que este día es Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia. Doctor Segovia, hay una inquietud, la pregunta más difícil se la hemos dejado a Aida. Y es que nos estamos, como decía Pencho anteriormente, leyendo twitters aquí, y últimamente se ha estado teniendo mucho acercamiento a las actividades presidenciales, está teniendo contacto con la gente, sus necesidades. Pero esto no tiene nada que ver que tenga usted algún objetivo como candidato. ¿Sí o no? Es más, aquí algunos invitados que vienen aquí entre comerciales nos dicen. Ya lo mencionaron. Y los Twitter que estamos leyendo. Lo ven muy cerca de la gente. Eso que está cerca de la gente es peligroso. A la gente. Es peligroso. Y con guayabera también. No, es cierto, no es cierto. Pero ya le voy a explicar. No, es cierto lo de la guayabera. Pero es por eso, porque está en contacto con la gente y por el creímos que nos iba a dar la primicia, ¿no? Sí, aquí de una candidatura. Efectivamente, en las últimas, yo diría desde mayo, el 27 de mayo y un poco antes, hemos andado con mucha actividad en los territorios.
pero por 2 o 3 propósitos. Primero, hemos andado explicando e informando sobre los cambios y explicando y enseñando el libro sobre los cambios. Entonces, hemos hecho reuniones, pasamos mes y medio explicando el libro en todo el país, en todas las regiones, casi en todos los departamentos. ¿Por qué? Porque creíamos importante que al tercer año, y con este ataque brutal que veíamos desmesurado que nos vino de ambas extremas, de que no había cambio, nosotros teníamos que ir a los territorios a explicarle a la gente. Y lo que explicábamos era el libro. Y a veces son reuniones muy multitudinarias. Yo he estado en eventos presentando el libro de 2.000, 3.000 personas. Pero ya te enreda y todo. Ahora, esa es una razón. La otra razón, por supuesto, y como es la Secretaría Técnica la que coordinó la elaboración del libro, yo lo ando presentando directamente. Esa es una razón. La otra, creo yo, tiene que ver con el tema del surgimiento de la Unidad Nacional por la Defensa y Profundización de los Cambios. Esta iniciativa, ustedes recuerdan, el 27 de mayo, en el evento de la feria, ahí se salió a luz la unidad, pero además fue invitado el presidente para que diera un discurso para ver si aceptaba una alianza. ¿Una alianza entre quiénes? Entre el gobierno de El Salvador, el presidente Funes, y estas organizaciones que conforman la Unidad Nacional por la Defensa y Profundización de los Cambios. ¿Alianza alrededor de qué? De ese concepto. Tenemos una alianza firme ahora. El gobierno se compromete en lo que falta del gobierno a profundizar los cambios en aquellas áreas estratégicas. Bajo ese compromiso, los sectores sociales dicen, ok, nosotros lo apoyamos y vamos a luchar a la par suya para defender los cambios de aquellos que se oponen a los cambios. Hay una alianza. ¿Y por qué he estado yo muy involucrado? Porque, como les comenté, como parte de mi trabajo de secretario técnico, yo soy el encargado, el que tengo los contactos con todos los sectores sociales y económicos. Eso ha hecho una confluencia de eventos que, claro, aparezco bastante y estoy trabajando, además, como contraparte del gobierno con la unidad, soy yo como otro funcionario. ¿Se siente cómodo con ese trabajo? Absolutamente, porque... ya no escritorio, sino contacto. Además, imagínense, tenemos este gobierno... Y no lo ven, perdona Alex, no lo ven demasiado técnico, usted demasiado más pensando en números y muy distanciado de la parte humana de la gente. No, al contrario, yo creo que... si alguna capacidad desarrollada es una capacidad para comunicarle con la gente de manera sencilla. Yo creo que los economistas nos enredamos mucho con números y con lenguaje muy sofisticado. El lenguaje de la gente es bien sencillo. Pero yo quiero dar otro dato, Pecho, porque yo creo que es clave. Tenemos territorios, tenemos programas, por primera vez se han hecho que están en los territorios. Por ejemplo, territorios de progreso. Lo tenemos en la zona de la Bahía de Jiquilisco. Ahí hemos armado un consejo del territorio con toda la zona, con 7 municipios. Hoy lanzamos territorio 2 en la zona norte de San Miguel, La Unión y Morozán, 31 municipios. Entonces, me toca a mí ir a los territorios, hablar con los alcaldes, hablar con las comunidades, y a mí me ayuda como secretario técnico, como coordino el programa, uno ahí se da cuenta cuáles son las necesidades de la gente y vamos ajustando. Pero ha sido coincidencia esto, como dice el dicho, no está en la lista. Absoluta coincidencia. Bueno, no sé en cuál lista estoy. Lo que pasa es que él habló del ataque brutal de las extremas, o sea, usted no se mueve en las extremas. Definitivamente. El proyecto del presidente Funes y lo que yo apoyo, yo no soy de ningún partido político, yo apoyo un proyecto sensato como el que está implementando, no radical, que esté enmarcado en la Constitución, apostando a la democracia, a la construcción de una nueva economía y a la equidad social. Eso no es el lenguaje de las izquierdas. ¿Va con una tercera vía política de esto? ¿Una tercera opción política? Si usted me pregunta mi opción personal, ya no como secretario técnico, yo coincido totalmente con el planteamiento que ha hecho la Unidad Nacional, que es, hablan de un proyecto político alternativo. El comunicado que salió la semana pasada en todos los diarios refleja y dicen, ¿y a qué entienden esa gente por proyecto político alternativo? El proyecto que hoy está iniciándose con el presidente Funes, que creemos que debe continuar después del 2014. El país no se va a cambiar en 5 años, ni en 10 años. Este país va a cambiar en décadas y necesitamos, para que cambie, darle continuidad. Pero la Unidad Nacional entonces tiene un alto componente electoral, político, frente al 2014. Yo le recomiendo que le dan al contrario, es un planteamiento estratégico y una apuesta de largo plazo. Obviamente, si estamos en un ciclo electoral donde ya dijimos que hay 4 elecciones en los próximos 5 años, se imaginarán pero que las cosas se tratan hay que confundirlas, pero hay que distinguir a los que nos escuchan y a los que nos ven, hay que distinguir entre proceso político y proceso electoral.
Estos se juntan algunas veces, pero el proceso político va más allá de un tema electoral. Aquí aplica el dicho aquel que dice no hagas cosas buenas que parezcan candidatables. Entonces, no, lo que pasa es que es una coyuntura interesante, por supuesto. Yo creo en el tema de la ciudadanía, creo que este país necesita ya dejarse de los exabruptos y continuar, darle continuidad. Si este país no tiene continuidad en las políticas, en los programas, en los proyectos, jamás saldremos de nuestro desarrollo. Y eso no se lo ha logrado nunca. Y Sánchez Serén no le va a dar eso, no le daría eso si llegara a ser... Bueno, es que le digo, yo no conozco cuál es la propuesta del señor, del vicepresidente. ¿Quién no debe continuar? Vaya, ¿quién no debería continuar? ¿Siguiente gobierno? Yo creo que es una coalición de fuerzas democráticas, revolucionarias y progresistas que incluye a todos los sectores, empresarios de todo, que vayan en una ruta. ¿Cuál fue el concepto del cambio del presidente Funes? Miren, no era casualidad, se llamaba cambio seguro. ¿Por qué? No es cualquier cambio que necesitamos, no es un cambio radical de la noche a la mañana, pero tampoco es un cambio que es un cambio que no cambia nada. ¿Y se puede seguir ofreciendo cambio? Absolutamente. No ha habido frustración en la gente, en algunos que tenían ansiedades de un cambio bastante radical. De seguro hay, y a nosotros, si nosotros no estamos diciendo que todo lo hemos hecho bien, lo que estamos diciendo es que con sus luces y sus sombras, el país desde 2009 inició un proceso de cambio que debe continuar para darle sostenibilidad y que podamos ver los resultados a mediano plazo. Eso entonces no lo vemos en Arena ni en el FMLN, le pregunto. No, yo en Arena sin duda no. El del FMLN no le puedo contestar porque no tengo la propuesta. ¿Y quién lleva ese liderazgo? ¿A quién le atribuiría usted el liderazgo? En este momento el liderazgo de ese proyecto de cambio lo tiene el presidente Funes. Bueno, pero él no puede volver a ser presidente. No se puede reelegir. Pero en este momento es precisamente porque se inició un proyecto distinto. Bueno, ustedes me preguntaron el cambio político más importante que hay en este país, y eso sí le ha dolido a la gente que hoy ya no lo tiene, es que sea lo que yo llamo el Estado lo hemos liberado de los intereses gremiales y partidarios. Mire, lo que es ese cambio que ha habido, el hecho de que este país, las decisiones ya no se toman en función de unos cuantos, en función de un partido, sino que lo que uno entiende y lo que uno ve con la gente, intereses nacionales, eso es un cambio que jamás se ha dado y la gente lo entiende. ¿Es más democrático esto? Por supuesto, uno va a la gente nos dice, oye, no es broma, Casa Presidencial pasa llena de gente. Hemos tenido todo el día, la gente que trabaja ahí nos dice, bueno, si antes aquí esto pasaba vacío, y la única gente que venía era con corbata, unos cuantos. ¿Por qué? Porque nosotros, democracia no es algo formal, no es solo ir a votar una vez cada 3 años, no, democracia es participación real en las políticas públicas. ¿A usted le interesa contribuir a buscar ese liderazgo? Ella dice que no hay, porque no puede ser el presidente Funes, pero ¿le interesa a usted construir ese liderazgo en alguien para que se pueda garantizar yo creo que ya está surgiendo un liderazgo social. ¿Liderado por quién? Ya hay distintos sectores. Mire, si la unidad nacional la conforman, ayer tuvimos una reunión para hacer una valoración y hay al menos, sumando organizaciones entre redes y todo, hay por lo menos, qué sé yo, voy a dar un número, unas 2.000, 3.000 organizaciones. O sea, estamos hablando de una cosa grande. ¿Y qué personajes conocidos hay de todo? Lo que pasa es que esa es la otra cosa. Lo que sí está demostrando, no esta coyuntura, desde hace años, es una falta de liderazgo político. ¿Por qué? Porque yo creo que la política, y si ustedes leen el comunicado que sacó la unidad, le hacen un llamado a los partidos políticos a que se modernicen, a que respeten las decisiones de los ciudadanos. Es decir, aquí hay una historia de manipulación y de instrumentalización de los movimientos sociales por parte de los partidos políticos. Este movimiento social dice, mire, nosotros no surgimos pegados a ustedes, lo respetamos, pero ustedes respétenos a nosotros. Este es un movimiento de la ciudadanía. Eso es, yo creo, según algunos historiadores y alguna gente más que estudia El Salvador desde largo plazo, dice, esto que está surgiendo ahora es un tema nuevo. Es como lo de los campesinos. Vea el movimiento campesino salvadoreño. Ahí está usted. Por supuesto. Sí, bueno, vamos, nos indica otra pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, Pencho y Ayuda, y la entrevista en línea y volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Doctor Segovia, el 18 de mayo leímos una declaración suya donde usted solicitaba a Estados Unidos que se revisara con sentido de urgencia, eso es entre comillas, con sentido de urgencia, los programas para estimular el crecimiento de la economía, a propósito de la necesidad de crear un programa de empleo juvenil que le diera sustento a todo este tema de la tregua de las pandillas, pero fundamentalmente a cómo darle opción a estos jóvenes para que se puedan reinsertar a la vida productiva. Esto lleva a dos temas, desde luego, la parte social que tiene que ver con el tema de pandillas y lo otro con la parte de desempeño de economía del país. Sí. En la parte social que tiene que ver con pandillas, hay información en la que se estaría confirmando ya entonces que el tema de la tregua no fue una cuestión en la que el Ejecutivo estuvo distanciado, o sea, se confirma que el gobierno sí estuvo liderando este proceso que se está dando ahora. Bueno, esa información no hay confirmado nada, lo que hay es una información de un periódico y tal. El gobierno y el presidente Funes lo decía ya, nosotros no participamos directamente, no se puede negociar con actores ilegales de cualquier naturaleza, lo que sí hubo una facilitación, por lo tanto no hay ninguna confirmación de que el gobierno ha estado. O sea, el gobierno no lo ha admitido de manera oficial. No, es que no ha existido, por lo tanto no podemos admitir. Bueno, en el otro punto entonces, pero ustedes, cuando usted hace ese llamado a Estados Unidos a que se revise con sentido de urgencia los programas que estimulen el crecimiento para que eso pueda tener desencadenante en la parte social. Bueno, en la ronda que se hizo el presidente con los distintos actores, usted recuerda que se reunió con todos los sectores políticos, todas las dirigencias del país. Un consenso que salió es que era necesario incluir dentro del programa de combate a la delincuencia el tema de la dimensión de la prevención, que este es un cambio importante que se ha dado en este gobierno. ¿Por qué? Porque antes solo se hacía mucho énfasis en la represión, pero no en la prevención. Hoy lo que salió ahora de estas discusiones fue hay que hacer un balance adecuado. ¿Y qué es la prevención? Prevención de quiénes y para quiénes. Obviamente la población que tiene más riesgo y está más sujeta a ser víctima es los jóvenes, son los jóvenes. Entonces ahí necesitamos hacer programas de prevención. Los jóvenes hay que reinsertarlos, ya sea en el sistema educativo o ya sea en el sistema productivo. Porque esto es importante, y fíjese que apareció un estudio del Banco Mundial que es interesante y es preocupante, sobre los jóvenes en Centroamérica, y aparecieron la famosa población, no sé si ustedes han escuchado, los NIS, que es la población que ni tiene empleo y ni tiene educación. Y el promedio en Centroamérica, esa población es el 10% de los jóvenes son NIS. ¿En Centroamérica? En Centroamérica, y en El Salvador es el 16%. Se imagina entonces el drama que tenemos y el desafío, en el sentido de que aquí hay una población mayor que en Centroamérica de jóvenes que ni trabaja ni estudia. Y se imagina la vulnerabilidad de esa población. Por eso es que el esfuerzo que estamos haciendo es hacer un acuerdo nacional. El presidente Funes está liderando este proceso. Un acuerdo nacional, ¿para qué? Para ver si todos los sectores del país cerramos filas alrededor de un acuerdo nacional sobre el empleo para jóvenes fundamentalmente. ¿Ve al sector privado interesado en esto? Sí, hay interés. De hecho hay interés. Había menos interés del sector privado en participar en programas especiales para ya la población carcelaria, digamos, o para los jóvenes que ya son parte de las pandillas, pero para un programa de prevención que es no solo para los jóvenes que están en pandillas, sino que para todos los jóvenes de El Salvador, ahí hay un consenso muy grande. Y si se le da empleo a estos jóvenes, ¿no afecta también a las otras generaciones para...? Digo, lo que hay que hacer es el famoso, aquel ejemplo, ¿no? Lo que hay que hacer es quitar el agua a la piscina. Es decir, ¿de qué sirve que se agarren 100, 200 pandilleros al día si están metiendo un número igual de pandilleros? Es decir, el problema es que hay que ir a la raíz del problema.
el problema de la violencia tiene distintas dimensiones, una dimensión nacional, una internacional, una regional. Entonces, en la dimensión estructural, el tema de la falta de oportunidades para los jóvenes es clave. Pero ¿cómo van a hacer con el ingreso también de gente de pandillas y todo que vienen de fuera para que no esté contaminando? Ahí es la responsabilidad de la comunidad internacional. Ya el año pasado en la reunión de Guatemala, regional que hubo, quedó claro, y Centroamérica creo que es una posición muy firme y buena, de decir, miren, dejen de pensar que el problema del crimen en las pandillas es un problema de Centroamérica, si en cierto modo es un problema importado. O como dijo, que a mí me encanta citarlo, el representante del PNUD aquí en El Salvador dijo, es que en el tema de la violencia, Centroamérica ha sido alguien que está pagando los platos rotos de una fiesta a la cual no fue invitado. Es decir, por lo tanto, nosotros le hemos exigido a la comunidad internacional la violencia, nosotros hacemos nuestra parte, pero la comunidad internacional tiene que hacer lo suyo, Estados Unidos tiene que hacer lo suyo, si no es el principal, el tema del narcotráfico, el principal consumidor de drogas del mundo, pues, mientras ahí haya demanda, siempre llegará droga. Entonces, si cada uno hace su parte, si a nivel nacional, a nivel centroamericano, hacemos nuestra parte, el problema se va a ir solucionando. Nosotros queremos hacer nuestra parte. ¿Cómo? Dándole al programa una visión más integral. El problema, ahí tiene una dimensión de represión, por supuesto, hay que reprimir al crimen organizado. Pero eso no es el problema. Entonces, volviendo, el presidente liderando una iniciativa para convocar a un diálogo nacional, a un acuerdo nacional para un programa de empleo, de inversión, sobre todo haciendo énfasis en los jóvenes. Vale, pero para todo esto, para ir cerrando, ¿en cuánto se espera que cierre el crecimiento de la economía y el Producto Interno Bruto? Hasta este día lo mantenemos a la fecha, a la proyección original, entre el 2 y el 2.5. ¿Es posible llegar a eso? No sabemos todavía, posiblemente, esa es la meta. Yo espero que todavía andemos cerca del 2%, pero todavía no hay una meta oficial. El Banco Central ha adelantado una cifra que su cálculo es menor, pero claro, ellos hacen ajustes periódicos, pero la cifra oficial que mantenemos es todavía la meta original. Yo tengo una última pregunta también en relación a lo de la empresa privada. El Consejo Económico Social está muerto, por lo menos diezmado, sin la presencia de la ANEP y la Cámara de Comercio. No, mire, la próxima semana tenemos una reunión extraordinaria del Consejo Económico Social. Sin ANEP. O sea, sí. Nosotros hemos tenido una definición estratégica de que en todo este gobierno, nosotros no aceptamos presiones de nadie, ni vetos de nadie. Si ANEP ya se había salido una vez, el año pasado, por su oposición al pacto fiscal, después entró. Hoy se sale, pero entonces... no solo ellos, la vez pasada se salió parte del movimiento social también y entraron. Salga quien se salga, es por su voluntad. El Consejo Económico Social es una institución que hay que fortalecerla y debe ser permanente. Por tanto, vamos a continuar con nuestro trabajo. Le adelanto, y esta es otra primicia, la próxima semana vamos a someter a consideración del Consejo Económico Social la ley de las micro y pequeñas empresas que ya estaba, para que ellos la vean antes de mandar a la Asamblea Legislativa. Ahora, si ANEP se ha retirado por su cuenta, pues mala suerte. Ya no los quieren persuadir o decir... No, es que está abierto. Esa es una pregunta, ¿están abiertas las puertas? Totalmente abierto, totalmente abierto. ¿No hay un ambiente hostil, Alex? Mire, no, lo que pasa es que hay que ser práctico. Nosotros, o sea, si nosotros comenzamos a aceptar presión de un sector, este país se hace ingobernable. Pero están abiertos en todo sentido, incluso de aceptar... Bueno, estamos tan abiertos que los proyectos de ley, y otro anuncio, que vamos a enviar pronto a la Asamblea Legislativa para promover la inversión, aún en este conflicto se lo hemos enviado formalmente a la ANEP para que den sus sugerencias. Ahora, si ellos no quieren dar sugerencias, si ellos se cierran, bueno, ya no podemos hacer nada más. A la fuerza no. Pero ellos dicen que ustedes no oyen sugerencias, el gobierno no oye sugerencias. Bueno, pero ahí están, que los manden y vamos a utilizarlas. Hay que diferenciar, mire, tenemos diferencias objetivas con el sector, con las cámaras empresariales, con algunas y con cierto largo, pero es natural. Si una cámara empresarial, por definición, ¿para qué se hace una cámara? Para defender intereses, y son legítimos, no es el problema. Nosotros no defendemos intereses particulares. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí ha habido un gran cambio. Nosotros no caminamos y no hacemos nuestras políticas públicas solo para beneficiar un sector. Y hay ciertos líderes empresariales y sectores están acostumbrados a que siempre se haga lo que ellos quieren. A presionar. Eso se acabó en este país. Vaya, y aquí no está presionando que no me vayamos, pero vámonos, porque si no nos regañan. O sea, sí, William. Pero nos quedan 2 minutos todavía, nos está indicando. Nos quedan 2 minutos. Pero bueno, Aida, ¿había alguna consideración? Preguntas puntuales. No, la preguntita flash, Rencho. La preguntita flash. No, ¿cuántas guayaberas tiene? Varias. No, le cuento. Ahí en realidad el presidente Funes ha instaurado también, obviamente, ha instaurado una nueva moda, en el sentido de decir,
también las guayaberas sirven como trajes oficiales como en otros países. O sea que es la moda del gobierno. No es la moda, porque en realidad no es en todo el mundo. Y yo por supuesto, si anda en el territorio, imagínese andar con saco en la zona costera, se ahoga uno y se muere del calor. Entonces por eso hay que utilizar ropa más. Pero puede llevar que no sea guayabera necesariamente. No, claro, pero ¿qué otro tipo de ropa si es la más fresca que puede haber? ¿Y cuántas tiene entonces, Alex? No sé, varias. Pero manga corta, por cierto, todas a mí, la manga larga no. El presidente es manga larga. No me gusta, pero igual, es una cosa que es natural. Bueno, usted va a Honduras, usted va a Nicaragua, a México mismo. Los actos oficiales son guayaberas. O sea que esto no es el protocolo no es estricto. No es estricto. ¿Cuáles han sido los cambios más drásticos que has tenido desde que estás en este puesto, en tu vida? En mi vida, yo creo que es el baño en realidad que uno se da. El ejercicio, como yo digo, en mis otras vidas he hecho análisis, he hecho políticas públicas, he hecho programas, pero desde la academia. Otra cosa es estar en el gobierno ejerciendo, y uno aprende bastante. Uno que en las políticas públicas del gobierno uno no hace lo que quiere, sino que lo que se puede, y que lo que se puede generalmente se hace con alianzas y con ayuda de otros. El gobierno solo, un funcionario público solo, aislado, no hace lo que tiene que hacer. Hay que buscar el apoyo de los demás sectores. ¿Le gustan los medios de comunicación? ¿Salir en la televisión, en la radio? Me gusta, pero precisamente por un poco de recato y para que no hayan especulaciones, ustedes ven... candidaturas. No, pero no solo ahora. Ustedes ven en mis 3 años de gobierno, yo he preferido salir solo cuando hay cosas que decir, pero solo hay que cuando hay informar información más. que dar. Pero se debe informar más. Pero obviamente yo creo que tenemos que informar más. Por eso el librito. Por eso el librito, y ahora estamos actualizándolo, porque la gente cree que... Aquí está el libro, mira, por si lo quieren ver en la sí, también lo tenemos. Exacto. Yo creo que nosotros, ojalá que se haga un debate sobre ese libro, porque ahí se dicen cosas que por primera vez se han dicho de estrategia, de cambio, y ojalá que los sectores, hoy que estamos en tiempo electoral, ahí hay una propuesta de cambio, hay una visión de cambio, hay un proyecto de cambio, y ojalá que se discuta. ¿Cómo se consigue este libro? Está bueno, para los que manejan las redes, está colgado en la página de la Presidencia de la República, está en digital, por supuesto. Digital y físico, entonces. Y está en físico, sí, así es. Bueno, se nos agotó el tiempo, entonces, secretario técnico, le agradecemos que haya compartido en este programa especial, que decíamos desde el principio, lo vamos a estar haciendo el segundo jueves de cada mes. Gracias. A ustedes, gracias, un provecho. Alex, muchísimas gracias por venir, que se repita, por favor, porque 2 años, todavía dentro de 2 años todavía también. No, hombre, ya no, se quedan 20, 18 meses, ¿cuánto queda? Como empezó la campaña, yo ya no sé cuando termina. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Pencho, gracias Aida. A ustedes. Bueno, gracias a quienes nos acompañan a través de la prensagráfica.com. Nos han escuchado en Pencho y Ayo, también en G Radio del grupo Dutriz. Nos vamos a ver mañana, muy gentiles, y el segundo jueves entonces de cada mes estaremos compartiendo acá en este programa especial. Gracias a ustedes. Regalados, son donaciones, y obviamente la población de acá, ¿qué es lo que se ha hecho con ese dinero? Recuerde, el Fomilenio 1 fue un proyecto de $461 millones para ejecutarse en 5 años, donde el proyecto principal era la construcción de la carretera transversal del norte. Obviamente había un proyecto productivo, un proyecto sociales, etcétera. Pero es acto de rendición de cuentas. Y yo creo que el país ha sido beneficiado. Ya la zona norte, que históricamente estuvo excluida, marginada, hoy va a poder, ya está integrada al país, y además es una zona con mucho potencial productivo, y creemos que en los próximos años ahí vendrá un desarrollo que ayudará al país, sobre todo en términos forestales y en términos alimenticios. La zona norte es de las zonas que más potencial de producción de alimentos tiene, tanto necesitamos en este país, y ahora que tenemos una crisis mundial de alimentos. Después de ese acto formal que habrá, secretario, habrá proyectos que todavía se les dará continuidad, es decir, o proyectos que todavía estarán en desarrollo, o podemos hablar de que ahí ya prácticamente se cierran todos los proyectos y se han concluido. No, la transición comenzó desde hace meses. Por ejemplo, el proyecto educativo, un componente del proyecto educativo eran becas para todos los jóvenes de la zona norte. En ese sentido, ese proyecto educativo lo va a continuar una fundación privada. Proyectos productivos lo van a continuar organización del gobierno, institución del gobierno. Y la carretera, que van a faltar debido al invierno y a problemas en esas zonas muy complicados, deslizamientos y algunos atrasos, van a faltar pequeños tramos que los va a asumir el gobierno. ¿Pero hay fondos para eso todavía? Sí, porque ya había una contingencia. Parte del convenio era que
ya no, el 20 de septiembre ya no se puede, ya recursos de MSC ya no existe. Pero nosotros habíamos tenido un plan de contingencia porque sabíamos que iban a faltar algunos proyectos, y ya tenemos los recursos y ya tenemos toda la instalación, la institucionalidad para hacerlo. Por lo tanto, no va a haber ningún problema de transición. Es que nosotros estábamos muy atentos a esto, porque si no se terminaba bien Fomilenio 1, ni siquiera podemos optar a un Fomilenio 2. No Por lo tanto, para nosotros era fundamental, y desde el mismo inicio el presidente Funes me dio la instrucción de que este era un proyecto estratégico del país y que nosotros deberíamos de conseguir un Fomilenio 2, y esa meta ya la logramos. Ahora, el otro reto que tenemos es que ese segundo convenio comience lo antes posible el próximo año. Claro, hay cosas que no dependen de uno. Una vez que lo presenta a Estados Unidos hay que valorarlo, claro, tiene que aprobar el Congreso allá, pero de nuestra parte estamos haciendo bien la tarea. Pero bien, antes de que pasemos al Fomilenio 2, a la segunda generación de fondos, entonces estamos hablando, para reiterar, es un acto formal, pero también de ustedes de rendición de cuentas, claro. y decía que hay proyectos que todavía van a continuar, pero que es con recursos propios. Sí. Eso en ningún momento implica la posibilidad de que puedan haber reparos, ¿no? No, es que es parte de los convenios. En el convenio original, el gobierno se comprometió a darle continuidad a los programas. Es que imagínense, por ejemplo, termina la carretera transversal del norte, que el 20 termina el proyecto, y los actos formales vamos a hacer en Estados Unidos, en Washington. Se va a hacer un acto de cierre el día 3 de octubre en las instalaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo viajaré allá, yo soy el presidente de la Junta Directiva de Fomilenio, y acá el 9 y 10 de octubre viene una misión de altísimo nivel a hacer los actos de cierre de Fomilenio 1. Pero no nos hemos ganado todavía entonces el Fomilenio 2. Lo que aprobó la Junta Directiva de Fomilenio es que El Salvador puede optar a un segundo, y ese segundo, me imagino que vamos a hablar, que es importante que se conozca. Tenemos nosotros que presentarlo dentro de algunas semanas para que lo valore la Junta Directiva, y la idea nuestra es que comience el próximo año lo antes posible. Ahí es otro récord que vamos a batir. El Salvador no solo es el único que ha terminado a tiempo un compacto que se le llama un Fomilenio, sino que sería el primero en el mundo que después de terminar uno consigue otro y comienza casi inmediatamente. Imagínense, o sea, es una ventaja. Entonces, habla bien de nosotros, porque en realidad han habido muchísimo en el mundo, mucha mala experiencia, y creo yo que El Salvador está poniendo en alto la capacidad que tiene de ejecución de proyectos de este tipo. Ahora, secretario técnico, ¿el acto de cierre es un acto estrictamente formal, o realmente se puede entender como ya un acto en el que ustedes como gobierno están haciendo una especie de finiquitando cuentas? No, de hecho es un acto de rendición de cuentas. Es decir, tanto en Washington como acá, tendremos que informarle a los gobiernos de Estados Unidos que son fondos que son... La primera pregunta con la que inicio, entonces, digamos, de manera oficial o formal. Por favor, William. Y con el permiso de ustedes. Secretario técnico, para comenzar, quisiéramos saber un poco sobre el tema de clausura de Fomilenio 1. Debemos entender que no hay una fecha establecida todavía para el acto formal. ¿Cómo no? Ya hay. De hecho, según el convenio, que duración de 5 años, el 20 de septiembre a la medianoche termina Fomilenio 1. Es decir, y de ahí por allá todo lo que quede pendiente, que en realidad es muy poco, ya será asumido por el gobierno. En ese sentido estamos muy a gusto, muy satisfechos, porque El Salvador en este momento es el país que ha ejecutado de lejos un Fomilenio de la manera más eficiente, y es por eso, en parte, porque hemos sido seleccionados para que tratemos de conseguir un segundo Fomilenio. En la fecha de cierre de Fomilenio 1, como ustedes saben, se realizó en la zona norte, fue comenzado por el gobierno anterior. Nosotros lo consideramos que es un proyecto de país. Nosotros llegamos a la mitad, cuando llegamos al gobierno, tomamos la decisión de darle continuidad a ese proyecto, tanto con el término de la personal, porque creíamos que si no hacíamos eso iba a haber problemas en la ejecución, y resultó bien. El hecho de que haya sido 2 gobiernos que ejecutan Fomilenio 1 ha sido también una muestra de madurez de este país y una lección a nivel internacional. Entonces, el cierre
11 y este día tenemos una transmisión especial de la entrevista en línea que hoy realizamos de forma integrada entre la prensa gráfica y el programa Pencho y Aida, un esfuerzo que estaremos desarrollando una vez al mes. Decíamos desde el principio, el segundo jueves de cada mes. Pencho, gracias Aida por tenernos acá, por albergarnos. No, qué gusto que estés aquí también transmitiendo este formato que tú tenés en toda la plataforma multimedia de la prensa gráfica. Así que bienvenido y también pues a nuestro invitado hoy. A ver, ya presentamos a nuestro invitado. Antes de presentarlo justamente, saludos a quienes nos ven a través de la prensagráfica.com, los compatriotas que están con nosotros a través de la prensagráfica.com en nuestro país y en el mundo, también a quienes nos escuchan por GD Radio del grupo Nutriz Radio que estamos transmitiendo de manera simultánea este día. Algunos de los temas con nuestro invitado de hoy: clausura del Fumilenio 1, avances en formulación de proyectos para la segunda generación de fondos destinados a la zona costera del país y otras iniciativas de carácter social que han requerido de la ayuda de organismos internacionales o financieros, como es el caso de programas de reinserción, del cual se hizo un llamado urgente hace algunos meses atrás. Queremos agradecer que nos acompaña en esta oportunidad, en este programa especial con Pencho y Aida, Alex Segovia, secretario técnico de la Presidencia. Secretario, bienvenido, un gusto. No, gracias a ustedes por la invitación. Saludos, Pencho, Aida. Gracias, secretario. Bueno, vamos a interactuar todos, así que